si eres un jugador nuevo y quieres empezar tu aventura en GMO, créeme que el Speed Server no es un buen evento para iniciar dentro del juego. Hey comparitos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito Osnar Online. Esta vez hablando un poco respecto al Speed Server de este año 2024. Por decirlo así, el primer Speed Server de este año, la verdad que ha sido muy interesante todo este proceso. Alargaron el Speed Server, algunos dicen, no, la verdad que siempre se abrió los Speed en abril o en mayo. Sí, sin embargo, hubo en el mes de febrero una notificación de Speed Server que supuestamente se iba a habilitar durante esos meses, pero bueno, eso es otra historia en otro costal. Y pues actualmente ya lanzaron el Speed Server que pues ya están viendo ahí en pantalla. De seguro ya ha habido otros creadores de contenido hablando respecto a las noticias y novedades sobre el Speed Server. Lamentablemente he notado en gran cantidad de otros creadores de contenido generando el hype de pues obviamente este evento de Speed Server. Viene a ser una oportunidad única de tener cuentas de nivel alto en el GMO, o sea en el MU Online oficial. Sin embargo, he notado que la mayoría no dice las cosas reales en qué consiste este evento. ¿En qué contexto, comparitos? ¿En qué contexto? Y esto, antes de iniciar con todo lo que voy a conversar, o bueno, voy a comentarles respecto a este evento Speed Server. Este video está enfocado más que todo para que tengas criterio al momento de jugar este clase de eventos, porque lamentablemente los eventos del tío Websen, del tío Rojo, son netamente casual. Son muy pocos los eventos free to play que puedes conseguir dentro del GMO. Y sí, comparitos, si eres un jugador nuevo y quieres empezar tu aventura en GMO, créeme que el Speed Server no es un buen evento para iniciar dentro del juego. Y te lo diré por qué. Hay muchas razones de los motivos que te puedo decir. Porque de seguro vienes en temporadas antiguas. Vienes de temporada 6, vienes de temporadas tal vez 12, 11, no lo sé. Hasta incluso te puedes venir de una 97D. Y pues obviamente has visto muchos creadores de contenido, tanto en TikTok, Twitch o acá en YouTube, hablándote sobre este grandioso evento de Speed Server. Sin embargo, la realidad de este evento es que pues para poder llegar a los premios que obviamente te muestran en la página, que supuestamente llegando a nivel 800 vas a conseguir muchas cosas como las salas W3 más 13, como también monedas Root, Hero Soul, Dark Soul, etcétera. Hay tantos muy buenos premios. Sin embargo, hablando ya un poquito más en contexto a lo que contiene el Speed Server, es un evento que simplemente pues si tú no le inviertes dinero dentro del juego, lamento decirte, pero no vas a llegar ni fregando a nivel 800. Sí o sí se tiene que meter monedas dentro del juego para que puedas avanzar dentro de este Speed Server si es que tú quieres lograr rankear dentro del juego. Lamento decirte, pero si tú quieres rankear en estos momentos en el Speed Server, déjame decirte que ya estás muy atrasado. Así que olvídate de los premios tops, olvídate de los premios rankings, de los 10 y esas cosas, porque lamentablemente mientras más metas dinero, obviamente que tu avance va a ser mucho más rápido. Y obviamente desde que se aperturó desde el día 1 horas 00 horas tienes que haber jugado el Speed Server, cosa que lamentablemente Websen se ha atorado en este aspecto de personajes, pues de cierta manera, por no decir el Kundun es el único personaje que te puede llegar a nivel 800 en forma muy rápida. Entonces lamentablemente esto se está estancando desde temporadas, desde que se aperturó obviamente el Kundun, que fue en la 17 y así sucesivamente. Actualmente tengo que decirte que es para jugar Speed Server sí o sí tienes que meter monedas, salvo por ahí siempre va a haber otro creador de contenido que te va a decir no, pero acá puedes jugar de manera free to play, simplemente tienes que haber farmeado tus Gold Channels, tienes que estar tus Gold Channels, tus tickets, los premios de otros Speed antiguos. Y sí, es de cierta manera, lo puedes jugar de manera free to play. Pero créeme que los premios no son nada considerables dentro de este evento. Lamento decirte, pero lo único que podrás llegar es hasta nivel 500 o nivel máximo por ahí, 600, quién sabe. Y eso va a depender de la constancia que has estado dando seguimiento en el juego del GMO. Te habla una persona que ha jugado Speed Server desde la temporada 15, 15 parte 2, temporada 16, 16 parte 2, 17, 17 parte 2 y la 18 cuando se lanzó. Te digo porque he tenido experiencia y lamentablemente estas cosas no se hablan abiertamente. Y es comprensible porque incluso te podrías ganar ban por el rojito el tío Websen. Así que de cierta manera decirte jugar el oficial son personas de cierta manera pudientes, comparitos. Porque ¿qué pasa? Sabemos muy bien que el Speed Server
Es un evento donde pues supuestamente vas a tener un personaje de nivel alto y con buenos premios, entre comillas. En realidad son premios bones que ni siquiera los puedes comercializar, ni siquiera lo puedes tradear, ni qué decir de las alas, tampoco los puedes evolucionar de cierta manera o lo puedes intercambiar con otras. Lamento decirte, pero así son las cosas en el tío Websen, y si tú quieres conseguir cosas reales, lamento decirte, pero te va a costar muchísimo. ¿Por qué digo que te va a costar mucho más? Porque el Speed Server solamente es una introducción a un vicio mucho más alto. Si en el caso, pues he visto casos de otros jugadores que han jugado el Speed Server sin tener ni la menor idea de cómo se juega en el oficial, cómo es el ritmo, y pues lamentablemente han gastado casi como 200 hasta 300 dólares en vano sin saber qué comprar, qué paquetes o qué iniciar, pese a que hay creadores de contenido. Y ojo, no es por desprestigiar este evento. De hecho, este evento es genial, pero para gente que ya sabe moverse en el modo online, gente que ya conoce al menos mínimos una temporada 15 dentro del juego. Si eres un jugador de S6 o de temporadas bajas, lamento decirte, pero créeme que vas a botar tu dinero de cierta manera. Y lo digo botar dinero porque lamentablemente una vez que llegues, supuestamente has jugado, llegas a nivel 800, por decirlo así, has llegado a 800 por obra gracia, siguiendo a tu streamer favorito y todo lo que quieras, pero lamento decirte que a partir de 800 sigue un largo pero largo camino de inversión y más inversión, si en el caso te proyectas a jugar eventos ya mucho más altos, eventos PvPs, porque el camino todavía sigue muy largo. De las inversiones que haces de 150 a 160 dólares, un aproximado, aún tienes que seguir invirtiendo mucho más dinero, porque el post Speed Server también se viene eventos y paquetes de leveleo, y créeme que no es nada barato en Websen, no es nada barato. Así que si quieres considerar ese tema, por eso lo digo, y creo que no soy el único, creo que otros creadores por ahí en otros directos tal vez han mencionado que pues bueno, que estás jugando el GMO, y por jugar GMO obviamente es el oficial, y por ser oficial tiene que valer más. Entonces es algo subjetivo, ¿no? Es algo subjetivo para otros creadores de contenido, otros streamers, que pues lo ven más prudente jugar el GMO porque te garantiza tener tus cuentas dentro del juego, no te van a poder hackear, cosa que lamentablemente hubo épocas oscuras aquí en GMO donde hackearon cuentas a otros streamers o a otros creadores de contenido. Ni que decir también el tema de seguridad dentro del GMO, a pesar de ser oficial, un servidor oficial, ha tenido muchos problemas de dupeos. Hace muy poco también lo banearon a otro creador de contenido por comprar ítems ilícitos de dupeo y así sucesivamente. Lamentablemente el staff de Mu Websen no está tan al tanto, o al menos son un poco unos administradores muy discretos en el tema de atención al cliente, porque lamentablemente todo esto está automatizado. Si tú tienes un problema de bujeo o un problema de dupeo, automáticamente el propio sistema del servidor de GMO te va a banear, ni siquiera va a ser una investigación de por medio. Entonces esto no es tirar hate, comparitos, esto no es tirar hate al GMO, todo lo contrario, te hablo desde una perspectiva de un jugador activo del GMO, que yo actualmente estoy jugando en Midgar, pero no estoy jugando constantemente, no estoy rankeando porque lamentablemente el juego me exige a que al menos deba hacer una inversión, al menos en paquetes de leveleo durante hay eventos específicos de experiencia buster, y si quiero evolucionar mi set también tengo que esperar a que se activen los Mysterious Stone para poder aprovecharlos al máximo. Lamento decirte, pero este juego consume mucho dinero. Si estás dispuesto a invertir mínimamente 100 dólares mensuales, o un poco más, inclusive hasta 300, dependiendo de los eventos que se va soltando de Websen, este juego sí no tendrías problema alguno. Pero sin embargo, también hay que tener criterio si en el caso tú eres nuevo y realmente sabes de Mu. O sea, aquí en GMO las cosas ya están mucho más avanzadas, tienen un público que ya tienen un mercado fijo. En el caso de los Black Markets también es importantísimo contar con al menos un Guild Master que te pueda invitar a los Black Markets, o pues incluso para los clanes, para levelear y para tener spot también está de cierta manera monopolizado dentro del juego. Todas las cosas ya están monopolizadas, ni que decirte de Helheim, ni Midgard, ni Alfheim, que son los servidores más antiguos, al menos en los servidores un poco relativamente nuevo como Arcadia, como Freesay o Nidavellir, al menos es un poquito más libre. Pero sin embargo, si tú eres un jugador nuevo y pues ya te quieres integrar en los servidores tanto nuevos o antiguos, te recomiendo tener al menos alguna amistad o
o algún referido, algo, porque dentro de GMO es importantísimo tener amistades para poder avanzar, y es la realidad, comparitos, porque lamentablemente todo está monopolizado dentro de los hotspots, los spots, o al menos debes tener amigos que te podrían guiar dentro del GMO, porque el sistema de juego es muy distinto a servidores privados. Tampoco es que quiera tirarle rosas a los servidores privados, y mucha gente me dirá, oye, lo dices porque tú tienes tu servidor de hostile. No, comparito, no. Las cosas como son. Yo también soy jugador activo de GMO. Sé muy bien cómo se mueven las cosas dentro de GMO. Al igual que tampoco tiene su lado divertido dentro del GMO, porque obviamente la inversión de por medio, el esfuerzo brutal que le das a este juego, porque obvio, acá en GMO no existe el speeds, no existe el off level, no existe el off trade. Vas a tener que consumir mucha electricidad. Aquí, si quieres avanzar, no solamente te va a bastar con un solo personaje, tienes que tener muchas cuentas mulos, y esta es la oportunidad, este es el evento speed para tener mulos, literal, mulos de mulos de mulos y más mulos. Eso es la realidad de un speed server. Lamentablemente Website no le da hincapié a mejorar a Midgar o a mejorar a Hellgate, no sé, crear más channels o crear mucho más, evitar IPs, no lo sé. Pero lamentablemente el juego se está llevando de esa manera con el tío rojo, pues no. Así que lo más probable es que me gane algunos denuncias dentro de este video, las cosas reales que te estoy hablando dentro de un speed server. Lamentablemente he notado que en este evento speed server hasta incluso han reducido los gold channel de regalo. Ahora te dan solamente un día de gold channel de regalo, que antiguamente en temporadas 15 te regalaban 7 días, otros te regalaban 3 días, hasta incluso expansiones de inventario y cositas por ahí extra, pues, ¿no? Pero bueno, eso ya es tocar costal de otro tiempo, ¿no? En esta ocasión te digo, si tú vas a jugar un speed server, debes ser consciente a qué es lo que te estás metiendo, qué es lo que quieres conseguir dentro del website original, del MU original. ¿Qué quieres? ¿Competir? ¿Quieres ser market? Porque, ojo, he conocido personas, jugadores muy activos, que solamente se dedican exclusivamente al PVM, solamente al comercio, y supuestamente, entre comillas, salen ganando mucho dinero, supuestamente vendiendo sus bless, sus ítems, todo lo que van farmeando lo venden por dinero real. Pero sin embargo, la otra cara de la moneda es que cuánto consumo de luz lo has hecho. ¿Vale? Es rentable. Hay que también tener mucho criterio al momento de jugar el GMO, porque ya les dije, lamentablemente no existe el off trade, el off level. Entonces ese es un punto negativo, porque obviamente vas a tener la computadora 24/7 prendida, y este es un evento que no solamente prendes, juegas 3 horas y ya está. No, compás, no. Esto es un evento que tienes que estar todo el día, las 24 horas siquiera, por unos 7 días como mínimo, para poder avanzar, porque los gold channels son muy importantísimos dentro del speed server. Sin estos gold channels no vas a poder avanzar dentro del juego. Sin mencionar que obviamente es importantísimo también tener cuidado con tus cuentas. Ya saben que aquí no soy el único. Ha habido muchos reportes y videos de otros creadores de contenido mencionando de que pues la seguridad dentro de GMO no te garantiza tus cuentas. Ni qué decir del tema de dupeos, que ya lo mencioné anteriormente al inicio del video. Y bueno, comparitos, con este video resalto más que todo tener conciencia al momento de jugar esta clase de eventos. Es un evento que realmente vas a invertir. Si quieres avanzar, quieres ganar premios reales que sirvan dentro del juego. Oye, si quieres probarlo, quieres saber lo que es jugar el GMO original, te recomiendo jugarlo, pero de manera tal vez free to play por 3 días. Pues de los regalos que han estado dando durante estos días, pues son muy cortos, la verdad. Lamento decirte, pero si eres nuevo y no has farmeado gold channels, lamento decirte que no vas a aguantar mucho en el speed, porque es necesario los gold channels, y es importantísimo que estés 24/7 durante este evento. Es muy estresante, es muy pesado. Te lo digo yo, que he jugado tantos speed servers y he tenido madrugadas donde incluso no podía dormir. Me afectó el sueño, me afectó el trabajo, me afectó la universidad en su momento, y créeme que es un evento que es necesario estar con un amigo más para poderse tornar al momento de ser en party, o quién sabe, si vas a jugar en solitario también es muy importantísimo estarle dando seguimiento a tu cuenta, ya sea por celular, en IDs, no lo sé. Hay muchas formas para dar seguimiento a tus cuentas durante todo este grandioso evento de Speed Server. Creando este videito, creo que he sido lo más sensato posible, he sido un poquito explícito, tal vez puede sonar muy hater para algunos, y bueno, es que
alguien tenía que decirlo, y lamentablemente no he visto que otros lo digan, cómo es realmente jugar el Speed Server. Se ve genial, es muy chévere, es divertido, sí, claro que sí. Levelear es muy divertido hasta cierto punto, porque obviamente es el original, y por ser original, pues bueno, tiene más peso, ¿no? Supongo, no lo sé. Bueno, eso es criterio de cada jugador que quiera disfrutar de Mu Online. Dicho estas palabras, espero que te haya gustado este video un poquito, un video no tan hyper dentro de este evento Speed Server, porque sí, de hecho yo voy a jugar este Speed Server, lo voy a jugar, pero desde otra perspectiva, de jugando manera free to play, para sacar más mulos dentro del juego, y posiblemente me esté mudando a Nidavellir, no lo sé, compás. Pero, dicho estas palabras, espero que creas conciencia dentro del juego del GMO, el Mu oficial, que pues lamentablemente nadie más te lo va a decir. Te lo dijo Osnar.